Creo que mucho más rápido, ¿no? ¿De cuánto quiere la facultad de Derecho? Ahí está. He conocido una friends. ¿Ah? Y estaban con trajes y yo no sé qué estaban haciendo. Estaban con los trajes. Pero lo malo es que no entra buena señal ahí de wifi, ¿no? Y es más callado. Tema 7, número 6, a ver, tema 7. Se llama tamaño del proyecto, determinación del tamaño del proyecto, esa es la lección. Ahí está su contenido, entonces vamos a hacer argumentos teóricos primero, ¿ya? Primero, ¿qué vamos a entender por tamaño del proyecto? A veces uno se pregunta. Si un proyecto o una empresa tiene un gran número de trabajadores, ¿por el número de trabajadores se mide el tamaño? No. Por la extensión de espacio físico que ocupa, no, es una planta grande. No, el tamaño del proyecto se mide por el volumen de producción. ¿Ya? Ahí vamos a hablar. El tamaño se mide por el volumen de producción. Una planta elaboradora de queso produce 10.000 litros de leche por semana y otra produce 12.000 litros por semana, la segunda es grande, mayor que la primera. El tamaño de la producción es lo que mide el tamaño del proyecto, aunque la primera tenga más extensión de espacio físico. Bueno, ¿para qué vamos a estudiar el tamaño del proyecto? Porque el tamaño incluye en costos e inversiones como siempre, y también está asociado al nivel de operación. Ver cuánto de producción obtiene. Y acá se sacan los ingresos y los costos nos da la rentabilidad. Todo termina analizando rentabilidad del proyecto. Bueno, el tamaño depende de un análisis interrelacionado. O sea, para definir el tamaño, la capacidad máxima de producción, estos aspectos tenemos que estudiar, hay que hacer un análisis. Por ejemplo, la demanda. Es un factor importante. Si la demanda del proyecto de la empresa va a ser grande a futuro, hay que implementar un tamaño grande de proyecto. La distribución geográfica del mercado también es importante porque la empresa puede estar distribuida en varios lugares geográficos de un país. La disponibilidad de insumos también es un factor que define el tamaño de la planta. La localización de la planta también, dónde va a estar ubicado, localización, que es ubicación, dónde exactamente en qué lugar. El plan estratégico comercial a futuro, sí que se refiere a esto, cómo vamos a expandir las operaciones y las ventas. Y también la tecnología seleccionada. Son 6 aspectos que definen el tamaño de la planta, el tamaño del proyecto. El tamaño, dice teóricamente, debe estar en condiciones de enfrentar un mercado creciente. Esto sí que es sumamente importante, a ver si lo sabes. El tamaño del proyecto, vale decir, la capacidad de producción, tiene que estar en condiciones de enfrentar una demanda que a lo largo crece. Entonces, si al principio empezamos con venta o con una producción de 10.000 unidades, esa producción va a ir creciendo a medida que pase el tiempo, porque los mercados siempre crecen. Entonces acá lo que define el tamaño de la planta es estimar ese mercado, estimar la demanda a futuro. Porque dependiendo de ese dato yo voy a decir, bueno, es mejor que yo habilite un tamaño de proyecto, aunque al principio trabaje con espacios ociosos, porque la demanda es pequeña al principio, es mejor que tenga esa holgura para que cuando crezca el mercado, cuando crezca y entonces yo tenga que ampliar la producción, no tenga dificultades de ocupar esos espacios ociosos. Cuando yo defino una planta chica y el mercado crece grandemente, estoy mal. ¿Por qué? Porque no es fácil ampliar el tamaño de la planta, es toda la infraestructura, el volumen de producción. Entonces, por eso no es necesario hacer el estudio del tamaño. Ahora bien, este mercado creciente, entonces significa definir un tamaño superior, más grande al necesario para cubrir la demanda actual. O sea, un tamaño aunque sea exagerado, pero que se adecue al crecimiento de la demanda. Eso es lo que nos dice la teoría. Bueno, ¿qué más?
Entonces, había tres situaciones, como vamos a ver enseguida. Hay tres situaciones básicas respecto al mercado. Que la demanda, la cantidad demandada de producto, sea menor de las unidades productoras posibles de instalar. Es decir, que en este momento el tamaño de la planta es muy grande respecto a la demanda actual. Va a haber espacios o su capacidad ociosa va a haber. Que la demanda sea igual a la capacidad mínima, al revés ahora, o sea que la demanda es igual a la capacidad mínima, o sea quiere decir, si, como en este momento la demanda pide 10.000 litros semanales, yo voy a instalar un tamaño que produzca los 10.000 litros, exacto. Y esto otro es lo contrario del primero, que la demanda sea mayor de las unidades productoras posibles de instalar. Estos tres casos hay que saber seleccionar y va a ser inversiones también. ¿Qué más? La distribución geográfica del mercado, cómo está distribuido a nivel de los departamentos de Bolivia, ¿no? Muchas veces permite seleccionar distintos tamaños, una o varias fábricas del mismo o de distinto tamaño y de distinto número de turnos. Eso podría ser una definición dependiendo si la distribución geográfica del mercado está espaciada en determinada área. Las economías de escala recomiendan instalar una planta de mayor tamaño que cubrirá mayor extensión geográfica, porque ahí se ganan en economías de escala. O subirán los costos de producción también a su vez, lo que neutralizará dichas economías. Entonces, estamos frente a disyuntivas. Tiene ventajas y tiene desventajas. Eso es lo que nos está indicando la teoría. Por eso, esta parte creo que es importante. La disponibilidad de insumos, vale decir, recursos humanos, personal técnico, ¿no? que va a trabajar, materiales y financieros y otros factores condicionan el tamaño del proyecto. No solamente la demanda, sino también si contamos con recursos humanos al alcance, porque si la planta de producción requiere mano de obra especializada y no está cerca esa mano de obra, entonces puede tener muchos costos de transporte para hacer traer el personal. Entonces, estos tres aspectos condicionan también el tamaño del proyecto. A su vez, si los insumos, la materia prima, no están disponibles en cantidad y calidad, esto aumenta los costos de abastecimiento, porque hay que hacerlos importar, etc. Por lo tanto, si esto me sale muy costoso, puede hacer abandonar la idea del proyecto. Por eso es importante saber de qué tamaño es adecuado la planta. Por lo tanto, ¿qué hay que analizar? Las reservas de recursos renovables y no renovables, que va a servir para producir el bien. La existencia de sustitutos, también tenemos que ver que si hay bastantes sustitutos, entonces podemos tener cierta ventaja y la posibilidad de cambios en el precio también. Entonces, todo se va a reducir a una estimación de costos asociados a determinado tamaño de planta. Esa es la parte introductoria. Pero vamos con más. Hay una interrelación entre los insumos disponibles, vale decir la materia prima disponible, y la localización. O sea, hay una interrelación. La lejanía de estos insumos disponibles incrementa los costos de abastecimiento y eso genera deseconomías de escala. Es decir, a mayor nivel de producción, el costo variable, medio variable, es mayor de los insumos. Por lo tanto, esto obliga, tengo dos opciones, si esto es así. La primera opción es instalar una gran planta de producción, un tamaño grande de proyecto que atienda un área extendida de población. O alternativamente, varias plantas más pequeñas para atender demanda, cada uno de demandas locales menores. Una sola planta de producción grande, un tamaño definido, y después hacemos la distribución a nivel geográfico, o en cada localidad ponemos plantas más pequeñas. ¿Cuál será más caro? Entonces estamos hablando del tamaño de la planta. Mientras mayor sea el área de cobertura, mayor tamaño tenemos que definir. Esto significa mayor costo de transporte. Todo termina analizando costos por aquí, costos por allá para el proyecto. Entonces, por esa razón, esta definición del tamaño influye en los costos, en las inversiones. Probablemente se incurra también en economías de escala.
si tenemos una gran planta de producción. Podemos plantear mejores precios al por mayor de la materia prima. Como la planta es grande, mayor cantidad de recursos podemos comprar de una sola vez con los descuentos correspondientes. La distribución de gastos de administración y de ventas, puede haber economías de escala ahí también, especialización del trabajo e integración del proceso. Entonces puede haber economías y deseconomías dependiendo qué tamaño de planta es, grande, mediana o pequeña. El tamaño en otros casos se subordina a la estrategia comercial más rentable, en otros casos. Es decir, definir concentrarse en un segmento del mercado que maximice la rentabilidad. Entonces, no deja de ser una preocupación qué tamaño de planta vamos a instalar. Una sola vez hay que definir eso. No se puede ampliar permanentemente, es muy costoso esa ampliación. No, por eso hablamos de lejanía de los recursos humanos, especialización de la mano de obra, etc. Otro aspecto, la tecnología seleccionada en ocasiones permite ampliación de la capacidad productiva en tramos libres, depende con qué tecnología estamos trabajando. En otros impide el crecimiento paulatino de la capacidad, por ello es recomendable invertir inicialmente en una capacidad instalada superior a la requerida, que tenga espacios ociosos, no importa producción ociosa. ¿Por qué? Porque vamos a tener que ampliar más adelante. Otro aspecto que condiciona el tamaño, el estudio de mercado. Es decir, en particular hay que estudiar el submercado consumidor y aquí necesariamente hacemos la análisis de elasticidades que hemos visto en las primeras clases para ver en qué medida nuestras ventas, cuán sensibles son al precio. Eso también tenemos que revisar. Otro aspecto, análisis de alternativas tecnológicas, como lo hemos visto hasta la anterior clase. ¿Cuál alternativa es más rentable? Entonces, eso significa hacer un análisis de ingreso-volumen, lo que a su vez permite ver que si el precio baja, influye favorablemente o negativamente en los flujos del proyecto. Entonces, son varios detalles que tenemos que ir analizando. Ahora, ¿cómo lo vamos a operativizar? Vamos a ver ahora otro aspecto teórico del tamaño del proyecto, ¿vale? Es decir, de la planta de producción. Segundo aspecto, economías del tamaño. ¿Cómo se observa esto? La mayoría de los proyectos presentan desproporcionalidad entre el tamaño, costo e inversión. Lo hemos visto con fórmulas, ¿te acuerdas de eso? Tamaño, costo, inversiones. Entonces, para hacer esos cálculos hemos visto tres fórmulas. Y ahí hemos observado que hay siempre desproporcionalidad. Esto significa que si duplico el tamaño de la planta, que va a ser duplicar es ya muy grande, los costos e inversiones no se duplican. ¿Por qué? Porque hay economías y economías de escala. Por eso hemos hecho esos ejercicios. Cuando la planta de producción es bastante grande, el costo unitario baja. Una curva de forma descendente que hemos analizado. Pero eso tiene que ver con el nivel de producción, o sea, con el tamaño de la planta. A ver, entonces ahora vamos a ver qué dice este ejercicio. ¿Dónde está esa desproporcionalidad? Lo hemos hecho en un caso, pero vamos a volver a hacer. En la siguiente ecuación relaciona la inversión inherente a un tamaño dado. Aquí está. Esta es la inversión, y T sobre I sub 0, y T sub T sobre T sub 0 es el tamaño de la planta, es la capacidad de producción, elevado a un factor de escala. Esta fórmula ya la hemos visto, ¿recuerdas? La hemos visto en muchos ejercicios. De acá voy a despegar I sub T y me queda esta expresión I sub 0 por T sub T menos dividido T sub 0 elevado a todo alfa. Y aquí identifica las variables. ¿Qué es I sub T? Inversión necesaria para un tamaño T sub T de planta. I sub 0, ¿qué es? Inversión necesaria para un tamaño T sub 0 de planta. Esto es dato. Este T sub 0 es una capacidad definida y este I sub 0 ya es un nivel de inversión asociado. Lo que aquí no conocemos es qué inversión yo necesitaría sobre la base de este I sub 0 y este T sub 0 para un tamaño definido de planta, para una capacidad mayor de planta. T sub 0 es el tamaño de planta utilizado como base de referencia y alfa es el exponente del factor de escala. Ya hemos visto que es un indicador que está en revistas, que depende de la actividad, o sea, es un dato que vamos a tener. Ahora dice, ejemplo, se ha determinado que la inversión necesaria para implementar un proyecto para la producción de 30.000 toneladas de azufre es de 18 millones. Este ejercicio hemos hecho, otro estamos haciendo.
que veas la desproporcionalidad. Te pide calcular la inversión requerida para 60.000 toneladas, para el doble, cuando alfa es 0,64. Usando esta ecuación, sustituyo los datos. La inversión inicial es 18 millones, ahí está, 18 a 70. Tamaño T sub T de planta, 60.000. Para este tamaño necesito saber cuánto será la inversión. Y el tamaño que está definido por los 18 millones es 30.000 toneladas de azufre. He sustituido correctamente los datos, le pongo su factor de escala, vale decir su factor exponencial, que es 0,64, y al hacer este cálculo me sale una inversión de 28.049.925 con la fórmula de calculadores. No he necesitado hacer balance de maquinarias, balance de obras físicas, nada, directamente con una fórmula. Pero ¿qué es lo que estamos observando? Esta sería la inversión asociada a un tamaño de planta de 60.000 toneladas, del doble, porque para 30.000 toneladas de X de producción, la inversión era 18 millones. Para 60.000, ¿cuánto es? Solo es 28. No es el doble, porque parece como aquí hay 30.000 toneladas y aquí hay 60.000. Si para 30.000 vale 18 millones, para 60.000 debería ser 36 millones. No, no es así. Las economías de escala que están en esa ecuación dicen que solamente vamos a llegar a una inversión de 28.000. Aumente evidentemente la inversión, pero no al doble. ¿Por qué? Porque solamente llega a 28 millones de pesos o de dólares, para el doble del tamaño. Esta ecuación me permite ver las economías de escala y la desproporcionalidad. No todo es proporcional. Entonces, eso también tiene que ver con el tamaño de la planta de la que estamos hablando. Esta fórmula vale para ciertos rangos de producción, porque las economías de escala se obtienen creciendo hasta cierto tamaño, después de la cual alfa empieza a decrecer. El factor de escala puede decrecer. Y entonces la conclusión de esa fórmula, si A es 1, el factor exponente, ¿no es? El factor exponencial, entonces no hay economías de escala. Pero si alfa es 1, entonces hay deseconomías de escala. O sea, no es conveniente. Por ejemplo, para abastecer a un tamaño mayor de operación, deberá recurrirse a un grupo de proveedores más alejados. Es caro por los fletes. Si alfa es mayor que 1, digamos 1,2, ese factor es mayor. Pero si es menor que 1, 0,6, hay economía. Repetimos, si alfa es menor que 1, hay economías de escala. ¿Eso qué quiere decir? Si quiero duplicar el tamaño de la planta, la inversión no voy a duplicar, va a ser menos. Eso es economía de escala. Pero si el alfa, el exponente, es mayor que 1, entonces hay deseconomías de escala. Yo quiero duplicar el tamaño de la planta y la inversión se va a más que duplicar, va a ser más del doble. Deseconomía, muy caro. Depende de la expresión que salga allá. Has hecho un ejercicio sobre esto también cuando yo pedí que, a ver, alfa para tal, hemos ido calculando y hemos visto que la desproporcionalidad. Bueno, hasta aquí son la parte teórica. Ahora, ¿cómo elijo el tamaño de planta? Porque la teoría me hace analizar varias cosas y me hace pensar mucho. Necesitamos definir ahora una metodología o un caso práctico que me permita ver cómo puedo usar. Dos metodologías vamos a usar. Una que es de tipo financiero rentable y otra que es calculando cuadros de flujo de caja. ¿Cómo determinar? Vamos a ver un poquito. ¿Cómo determinar el tamaño mínimo, tamaño de la planta? Se expresa en nivel de producción. ¿Cómo se mide el tamaño de una planta o de un proyecto? El nivel de producción. ¿Cuánto produce por periodo de tiempo? Entonces, ¿cómo determinar el tamaño mínimo que hace atractiva la implementación del proyecto para una alternativa tecnológica y una estructura de costos determinadas? ¿Cómo defino el tamaño? Una solución que vamos a escoger por ahora es la parte financiera. Vamos a usar otra vez ese modelito del costo, volumen, utilidad, que era de acuerdo a lo que hacemos desagregado el balance,
el estado de resultados y sus componentes, ingreso, costo fijo, costo variable, depreciación, pago de impuestos, costo financiero, como se hizo todo un ejercicio, toda una ecuación larguísima que me mostraba en forma de ecuación el estado de resultados. Lo mismo voy a usar ahora. Por esa razón, vuelvo a esta ecuación desconocida. La anterior es lo mismo. El excedente X es igual a los ingresos P por X menos el costo variable menos el costo fijo menos la depreciación. Al multiplicar por 1 sobre T ya le estoy sacando los impuestos. Hago aquí de depreciación y aquí hemos dicho este es el costo financiero de la inversión en capital fijo, que es costo para los estados resultados. Les resto el costo financiero de la inversión en capital variable o de trabajo e inclusive le hemos devuelto los aportes es decir, la utilidad de la gestión al inversionista. Entonces, esta ecuación queda también usado para calcular este S. ¿Te acuerdas que nos ha dado 22.300? ¿Te acuerdas? Ya. ¿Esta misma ecuación puedo usar para definir el tamaño? Sí. ¿Pero cómo? ¿No ve que el tamaño de la planta se mide por el nivel de producción? El tamaño de la planta se mide por el nivel. Y para nosotros el nivel de producción es esta X. Esta X es la producción. Entonces, de esta ecuación sería ideal despejar X. La tengo en varios lugares, entonces ordeno un poco la ecuación, factorizo, hay que hacer un poco de álgebra. Y al despejar X de esta ecuación, que tiene un procesito medio larguito porque es bien extensa la ecuación, me da este X. X dice que es igual, o sea, despejada de esta ecuación X, me da esta expresión. F, que es costo fijo más depreciación, paréntesis multiplicado por 1 menos T, multiplicado menos estado de D, más I por KF, más IJF, más SI, todo dividido P menos P, 1 menos, o sea, toda esta expresión es el despeje de esta ecuación, despejando X. No la voy a hacer ahora porque es más matemáticas que otra cosa, ya está hecho. O sea que ya tengo. Ahora bien, ¿qué dice pues ahora esta ecuación? Como quiera que estoy buscando para que me dé esta expresión al despejar X, hice que S fuera 0. ¿Se acuerdan? El excedente 0 es aceptable. Entonces, al hacer S0 me ha salido esta ecuación. Entonces, yo necesito estos datos para yo definir un volumen de producción determinado, su tamaño definido. Por lo tanto, vamos a hacer el ensayo. En la siguiente página o diapositiva está aquí. A ver el ejercicio, ¿qué diría? Ejercicio. Para un precio unitario de 100, P es igual a 100. Un costo variable de 30 de bolivianos pleno, B chiquito. Hay que saber identificar eso. Por cada unidad. Un costo fijo de 20.000, F mayúsculo. De memoria le vas a poner eso. Tanto que es uno, que hace uno. Una depreciación de 10.000 pesos anuales, D mayúsculo. Una tasa de impuesto a las utilidades de 10%, T minúsculo. T minúsculo. Suponiendo una inversión fija de 100.000, KF, inversión fija de capital fijo. Una tasa de costo de capital del 20% anual, tasa de interés por préstamos, para el banco nos va a cobrar. Un capital de trabajo equivalente al 50% de los costos, J, después del J, 0,5, 50%. Y una tasa elegida de recuperación de la inversión de 10.000 anuales, este es el SI, eso quiere recuperar el inversionista cada año, quiere tener como utilidades 10.000 que devuelves. Entonces, en este ejercicio así planteado, lo que hay que hacer es identificar cuál es la sigla que le corresponde. Cuando identifico eso, porque ya lo identifiqué, J, T, F, minúsculo, etc. Esos valorcitos lo voy a sustituir en esta ecuación. Retrocedo ya, acá, ahí está el F, ahí está D, ahí está T, y KL. Todo esto ya lo tengo, pero lo tengo que saber acomodar a esta ecuación, por los conceptos, porque el ejercicio ha venido
de esta manera, me la ponen literalmente.